Hebreos capítulo número 11, verso número 1. Hebreos capítulo número 11, verso número 1. Dice la palabra del Señor así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Verso número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Recibe, Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias, Señor, por este día. Señor, estamos aquí reunidos, invocando tu nombre, buscando, Señor, tu rostro, Padre eterno, Padre de gloria. Señor, vamos a compartir tu palabra, voy a compartir tu palabra, voy a establecer tu palabra, voy a declarar tu palabra. Voy a anunciar tu palabra, Padre, tu salvación, tu palabra que es salvación, perdón, tu palabra, Señor, que es salud, tu palabra que es vida, tu palabra que es esperanza. Señor, que se cumpla el propósito en medio de nosotros por el cual tú le envías. Señor, porque grande y poderoso eres tú. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, que así se ha hecho. Amén. Mira a la persona que está al lado tuyo. Espero que Dios en Cristo Jesús hable a tu vida. Hoy tengo ganas de bajarme porque quiero estar cerca. Todos sabemos, todos y cada uno de nosotros sabemos que transitar la vida, muchos lo dicen, es como un camino. Y muchos transitamos la vida sabiendo lo que es la vida, y otros transitamos la vida sin saber lo que es la vida. Algunos de nosotros guardamos conductas dentro de nuestro caminar, dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, y otros no. Total, como dicen muchos, la vida hay que disfrutarla ahora, porque la vida es corta, comamos, bebamos, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Total, todos vamos a llegar a un mismo punto. Los que sabemos transitar la vida y los que caminan esta vida a los tumbos y a la locura, pero todos vamos a llegar a un mismo lugar. Todos vamos a llegar a un mismo punto. Todos vamos a llegar a un mismo destino, que es la muerte. Y quiero hablarte de la fe. Usted me dice, ¿qué tiene que ver la fe con la muerte? Es que tiene mucho que ver la fe con la muerte. Muchísimo que ver. Porque recién lo acabamos de leer. Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Pero para poder desarrollar la fe, para que la fe se desarrolle en nosotros, en cada uno de nosotros, primero necesitamos creer que Dios existe. Porque si no creemos que Dios existe, es vana nuestra fe. Puedo decirte esto, la fe tiene dos raíces, la fe tiene dos puntos de vista, por decirlo de alguna manera. Yo puedo hablarte de una fe terrenal, puedo hablarte de una fe individual de cada uno de nosotros, que está naturalmente en nosotros. Porque podemos decir que tenemos fe que vamos a prosperar, que tenemos fe que vamos a estudiar y nos vamos a recibir, que tenemos fe que vamos a salir de vacaciones, que tenemos fe que nos vamos a comer un asadito. Es una fe natural. Pero hay una fe que nace en el espíritu. Hay una fe que está en el interior y esa fe es la que nos conecta con Dios. Esa fe es la que nos relaciona con Dios. Pero si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a tener fe? Y saben que muchos de nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, decimos tener fe, pero vivimos de espalda a Dios. Decimos creer en Dios, pero no vivimos conforme a los preceptos de Dios, a los conceptos de Dios. Decimos que somos cristianos, pero tratamos de vivir a nuestra manera. Tratamos de vivir como nosotros queremos, las cosas que a nosotros nos parecen que son.
Pero lejos están de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que creamos en Él, que tengamos fe en Él, pero que caminemos como Él quiere que caminemos. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, espero que no te esté hablando a ti. Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos quebrantamos la ley de Dios. Y todos vamos a seguir quebrantando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque estamos enfrascados en este cuerpito. Porque estamos viviendo en un mundo que nos arrastra, que nos contamina, que nos lleva. Un mundo que nos quiere imponer cosas. Un mundo que quiere atropellarnos. Y algunos sucumben bajo la presión del mundo. Las chicas se visten con las polleritas cortas, que yo le digo son cinturones anchos, no polleras. Los muchachos se cuelgan aretes, aritos, se ponen la cucarda en la nariz, se tatúan, se dejan el pelo corto, el pelo largo, de acuerdo a la moda. Porque el mundo los arrastra. Y estoy hablando de personas que dicen ser cristianos, personas que dicen creer en Dios, personas que dicen tener fe. Pero quebrantamos la ley de Dios, porque Dios no espera esto de nosotros. Dios espera que cada uno de nosotros andemos sabiamente sobre este suelo de tierra, pero no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios en nuestras vidas, dada por el Espíritu Santo de Dios, porque creemos en Él, pero andamos como Jesús quiere que andemos. Entonces, si quebrantamos la ley de Dios, necesitamos reconciliarnos con Dios. Y muchos de nosotros creemos que la Biblia, el librito o el libro que ustedes tienen en sus manos, es suficiente. Silencio. Estoy cometiendo una herejía. ¿Cómo? ¿La Biblia? ¿Un librito? Sí, es un libro. Porque muchos basan su salvación en la Biblia. Leen la Biblia todos los días, estudian la Biblia todos los días, se saben capítulos de memoria, se saben versículos de memoria. Pero la Biblia no deja de ser un libro, porque la Biblia no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Traer diezmo, ofrenda y pintar la iglesia y barrerla y limpiarla y predicar y enseñar no te salva. Lo que te salva es la palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Lo que te salva es la palabra que está escrita en la Biblia. La palabra es la que te salva y la palabra te va a llevar a la gloria en Cristo Jesús. La Biblia te va a enseñar de que únicamente en Jesús tenemos perdón. La Biblia te va a enseñar que únicamente en Jesús podemos relacionarnos con el Padre. La Biblia te va a enseñar que únicamente en Jesús podemos relacionarnos con el Padre. Porque creemos en Dios. Y porque tenemos fe en Jesús. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Pero me está mirando con cara de que el pato se vino chupeteado. Pato chupeteado. Mi amada suegra, ella pensaba que la Biblia tenía poder. Y a su mamá, cuando estaba enferma, ¿te acuerdas? Le ponía la Biblia sobre el pecho, pensando de que era la... No, es la palabra. Dile a la persona que está al lado tuyo, es la palabra. Es lo que tú declaras con la palabra. Es lo que tú dices y es lo que tú crees. Porque para el que cree, nada le es imposible. O dicho de otra manera, para el que cree, todo le es posible. Pero es la declaración de la palabra. Tú no eres salvo porque vienes a la iglesia. Tú vienes a la iglesia como consecuencia que eres salvo. Aleluya. Por eso muchos de las personas vienen a la iglesia como si fuera su pasatiempo.
no, hoy tengo que ir a la iglesia, salgo acá porque esta iglesia Pero voy a la iglesia porque es domingo y porque los domingos a las 19 tengo reunión, entonces tengo que ir. Y está bien, no está del todo bien. Porque yo no vengo a la iglesia porque estoy obligado a venir a la iglesia. Yo no vengo a la iglesia porque es domingo. Yo no vengo a la iglesia porque es las 19 horas. Vengo a la iglesia porque sé que me voy a encontrar con mi Dios, con mi Señor y con mi Salvador. Y sé que en la iglesia Dios me va a traer palabra, Dios me va a traer instrucción, Dios me va a traer enseñanza. El Espíritu de Dios se va a manifestar en mí y me va a levantar si estoy caído, y me va a sanar si estoy enfermo, y me va a dar nueva fuerza si estoy debilitado, porque mi Padre es Padre de misericordia, mi Padre es Padre del perdón, mi Padre es Padre amor. Amor. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Por eso muchos vienen a la iglesia cuando le caen bien. ¿Cómo voy a venir hoy a la iglesia si el viernes a la noche estuve en el santuario y allá ministraron los jóvenes, cosa de que lo hicieron excelentemente bien, como dijo mi esposa? Me encantó y le dije, bueno, la próxima reunión que vayan a dirigir los jóvenes lo van a hacer el domingo, no lo vamos a hacer más un día especial. Van a venir los jóvenes y van a hacer todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. No van a hacer los jóvenes lo que lo van a hacer. Contentos. Vinimos el viernes. Anoche tuvimos el cumpleaños feliz de Sandra. Fuimos a propósito. No me hagan hablar. Entonces anoche tuvimos el cumpleaños de Sandra. ¿Y hoy cómo vamos a ir a la iglesia? ¡Loco! 2 días seguidos de fiesta, no. Y con el día precioso que hizo, ¿qué vamos a ir a la iglesia? No, disfrutemos, total ya estuvimos, ya cumplimos con Dios. Cuando esto pasa, Dios no está en tu vida. Perdóname que te lo diga, perdóname que sea duro, pero Dios no está en tu vida. Porque cuando Dios está en tu vida, el Espíritu Santo de Dios te lleva a la iglesia para estar en comunión con tus hermanos, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Otra de las cosas que tenemos nos manejamos por normas o por credos, cosa que los dogmas y los credos están buenos, algunos que son muy buenos. Los dogmas son las estructuras, ¿no? La estructura religiosa, la forma de comportarlos. Por ejemplo, porque usted me entiende, nosotros dentro de la congregación, ¿qué tenemos? Tenemos un dogma, que usted no se da cuenta, yo por ahí tampoco lo tengo presente, pero es un dogma. ¿Cuál es? Que comenzamos la reunión orando, luego cantamos, vienen las chicas y danzan, luego oramos por la ofrenda, luego seguimos cantando, luego viene el mensaje, luego una cancioncita o 2 más, luego oramos por las necesidades, luego decimos chao, hasta mañana, Dios te bendice, que tengas una excelente semana. Eso es una estructura que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Eso más o menos para que usted entienda lo que es un dogma. Entonces muchos de nosotros pensamos de que por el hecho de tener un dogma, es decir, tener una estructura de vida, ya somos algo. No. El dogma nos puede enseñar, el dogma nos puede dirigir, el dogma nos puede alinear, el dogma nos puede argumentar, nos puede encaminar, pero no me va a salvar. Porque el credo, el dogma no te salva, el que te salva es el Señor Jesucristo. Dile a la persona que está a la tuya, el que te salva es Cristo Jesús. ¿Vio no que le echa? Perdón, yo sé que te son en la red, perdón. Pero me pongo el traje de maestro, o de maestrito, o de maestruli, como quieran. Hay que venir las mujeres de pollera hasta el piso. Nada de arete, no te bañé, no te corté el pelo, no te pinté.
40 grados de temperatura media de lana, que no se te vea el hombro, que no se te vea el cuello, pensando de que viviendo de esa manera te vas a acercar a Dios. Y Dios no se fija en cómo vestimos. Dios no se fija si la pollera es larga o si la pollera es corta. Dios no se fija si es un trapo o si es una tela de alta gama. No, Dios no se fija en eso. Dios se fija en el corazón de las personas. Porque en el corazón de las personas habita Dios por la fe. Ahora, ¿esto me da libertad de venir a la iglesia como decía? No, no te da libertad de venir a la iglesia como tú quieras. Pero no te va a salvar. Lo que te salva es lo que tú crees en tu corazón. No es la manera de vivir que tú tienes. No es como tú te comportas. Lo que te salva es Cristo habitando por la fe en tu corazón. Tírame una mano. Espere, yo ya estoy medio loco. Será porque tengo calor, ¿qué es eso? Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, que lo dijo recién el cielo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este verso del libro de Hechos dice que tenemos que tener fe. No, dice que tenemos que creer. Y mire qué fácil que es, creer. Y como siempre digo, usted no sabe cómo es mi hijo, usted no sabe cómo es mi esposo, usted no sabe cómo es el... Cree. Cree. ¿Y qué tengo que creer? Que tu casa va a ser salva. Amén. Que todos van a reconocer al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Cree que su vida va a ser convertida. Cree que un día van a estar levantando los brazos al Señor, alabando su nombre dentro de una congregación. Ojalá que sea esta, pero donde sea, que esté dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, alabando y bendiciendo su nombre, porque la salvación va a llegar a tu casa. Dile a la persona que está al lado tuyo, la salvación viene a tu casa. Créelo, 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 créelo. Aleluya. Gloria. Entonces, ¿qué es la fe? Algunos dicen, pertenece al mundo de la imaginación. El que no conoce a Dios piensa que la fe es algo místico, es algo que, qué sé yo, no sé. Alguna vez escuché un político que dijo, de acá de Arroyo Seco, un político que dijo, el problema que tenemos con los evangélicos es que ellos creen lo que dicen. Y sí, ¿viste? Yo creo lo que digo, porque si no, no voy a decir lo que no creo. Esto como aquellos que se ponen a discutir si Dios existe o si no existe, cuando no creen que Dios existe. Entonces, si no creen que Dios existe, ¿para qué discutir que no existe? Si no existe. ¿Me están siguiendo el razonamiento? Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es una imaginación. La fe es un concepto que cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro, que ni siquiera es nuestra, sino que fue dado por Dios. Porque la fe me hace creer de que de las cosas que no se veían, Dios hizo todo. La fe me hace creer que por el amor de Dios, derramado en Cristo Jesús en la cruz, Él hizo resplandecer el Evangelio sobre mi vida. Y en esa misericordia, en ese amor que Dios tiene hacia mi vida y hacia tu vida, ha venido la fe para que tú creas en el mensaje. ¿Para qué? Para que seas salvo. Para que venga la salvación a tu casa. Y muchas veces cuando pensamos en esto, cuando viene la salvación, pensamos de que de acá en adelante, como yo en mi tiempo cuando me convertí, todo el mundo decía, venía la fe, venía Cristo Jesús y tus problemas se solucionan todos. Entonces un montón de gente venía a la iglesia pensando de que iban a declarar al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, y de ahí en adelante era toda gloria a Dios, aleluya.
Y no se daban cuenta, porque no habían enseñado bien, que cuando uno declara al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, tiene más problemas que antes. Tiene más inconvenientes que antes. Por la sencilla razón de que el diablo va a querer traernos otra vez a la oscuridad. El diablo otra vez va a querer arrancarnos de la luz. El diablo otra vez va a querer arrancarnos del camino del Señor. Pero cuando tenemos una convicción, cuando hemos creído, cuando la fe y el Espíritu Santo de Dios mora en mí, jamás voy a retroceder, sino que voy a ir de victoria en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Por eso la fe es creer. Uno no puede tener fe en Dios si primero no cree. La fe es una deidad. La fe no es algo simple, porque la fe está basada en Jesús y Jesús es divino. Por tanto, la fe no es cualquier cosa. Por tanto, la fe es tan delicada, como dice la palabra del Señor, de que lo que nosotros hemos creído, confesado, está guardado como si fuera en un vaso de barro, en un vaso frágil, que se puede llegar a romper. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la deidad de Jesucristo. Cuando tú declaras fe, estás declarando de que has creído en el Señor Jesús, en la deidad, en la divinidad del Señor Jesús. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, y sería muy tonto de mi parte si te llego a decir, mira, se me viene el problema encima, gloria a Dios, aleluya, se me vino el problema encima, aleluya. No hay ninguno que haga una cosa así. Al contrario. En lugar de ponerse contento, gozoso, porque se le vino el problema encima, pero si yo voy a la iglesia, y si yo diezmo, y si yo ofrendo, y si yo esto, y si yo lo otro, y si yo soy bueno, y si yo esto, y si soy aquello. Cuando la fe es madura, cuando la fe ha alcanzado una madurez espiritual dentro de nosotros, sabemos que los problemas que vienen sobre nuestra vida es para corregirnos, es para educarnos, es para prepararnos, porque Dios sabe que no nos va a dar algo más, que no podamos resistir, que no podamos soportar, pero también sabemos que una vez que pasemos de ese transo amargo, vamos a ser mejores todavía, vamos a ser más maduros y vamos a ser más útiles en las manos del Señor para ayudarle a edificar su preciosa iglesia. ¡Gloria a Dios! Y dar un aplauso al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. La fe es una inspiración. La fe te inspira, la fe nos inspira. La fe no nos hace decaer. La fe nos hace soportar. La fe nos abre los ojos. No para poder ver el mal, sino para poder ver el bien dentro del mal. Aleluya. De nuevo, la fe, cuando es madura, la fe nos inspira para ver lo bueno dentro de lo malo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo voy a encontrar algo bueno dentro de lo malo? Sí. Dentro de lo malo, uno ve lo bueno. Y te estoy hablando como testigo, porque dentro de lo malo he visto la mano poderosa de Dios volcada a mi favor. Dentro de lo malo he visto la misericordia del Señor. Dentro de lo malo he visto el amor de Dios. Dentro de lo malo he visto su presencia, he sentido su presencia y he sentido su voz. Alfredo, vamos todavía, que largo camino te queda por recorrer. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor.
Cuando uno tiene una fe madura, cuando uno ha creído en el Señor Jesús, la misma fe nos inspira a seguir caminando. ¿Y qué voy a orar? Si oro y la oración llega ahí al techo. ¿Y qué voy a ir a la iglesia? Si predica el pastor Alfredo. ¿Qué ve? La fe madura me inspira a que siempre, en el lugar donde esté, a la mañana, a la tarde o a la noche, en la iglesia o en mi casa o trabajando en donde sea, siempre el Señor va a estar al lado mío. Siempre el Señor va a estar conmigo. Y siempre el Señor va a traer una palabra de aliento para mi vida. ¡Aleluya! Le voy a decir algo, le voy a confesar. Anoche, cuando estábamos en el cumpleaños feliz de Sandra, Sandra me había pedido de que orara por los alimentos. Entonces yo ya tenía en mi cabecita loca, yo ya tenía todo lo que iba a decir, y cómo lo iba a decir, y en qué momento, y que yo lo tenía todo armadito. Y Susana me dice, ¿sabes lo que va a decir? Sí. Entonces en un momento determinado me dice Sandra, me dice, pastor, si usted quiere ir para allá, o le traeme el micrófono acá. No, digo, tráeme el micrófono acá. Así yo no me levanto y no tengo que cruzar todo el salón. Y entonces yo veníamos bárbaro. Hasta que llega ¿quién era? ¿El dueño del salón? No, era el animador. El animador. Hasta que llega el animador y me dice, pastor, acá está, chuc, y me tira el micrófono. Y me dice, ¿cuándo va a orar? ¿Ahora o cuando traigan la comida? Y yo le dije, cuando traigan la comida. Y me olvidé que al lado mío estaba la gallega, mi esposa. No, ¿qué? No, dice, ahora tenés que orar. Y se van a poner a comer, no te van a escuchar. Ahora. Entonces dije, me parece que me tira patas. Me parece que me equivoqué. ¿Y cómo arreglo esto ahora? Y ya lo viste, y estaba luchando, que oro, que me largo, que me levanto, que me dice lo que. Y entraron las chicas con los platos y las bandejas, ¿viste? Entraron a desparramar por todos lados. Y yo agarré el micrófono y oré, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero lo que quería decir no lo dije. Por ahí nada más. Lo que yo había pensado no lo largué, no lo declaré. Y me quedó una carga de conciencia que ni le cuento, mire. Porque no lo dije, y lo tendríais visto, y tendría que haber hecho. Yo me hablaba conmigo mismo. Mi esposa me miraba y decía, este está más loco. Menos mal que no toma, si no vamos a pensar que nada. Y saben que después me di cuenta que si yo hubiese dicho lo que quería decir, iba a cometer un error espantoso. ¿Saben por qué? Porque iba a hablar de la muerte en un cumpleaños. ¿Qué estamos cumpliendo? 50 años. Con el tachín. Me iba a levantar y iba a hablar de la muerte a la gente. Me iban a sacar los tiros de ahí adentro. Entonces yo me di cuenta de que el Espíritu Santo de Dios muchas veces nos hace cerrar la boca para no meter la pata. Y esto es inspiración de parte del Señor que viene sobre tu vida. La fe madura te inspira para que no te equivoques. Tíreme una mano si me está entendiendo. Amén. Uy, espera que se me dio vuelta. Ahí está. Y lo último. Primera Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La fe
es una rendición. La fe no solamente te inspira, sino que la fe también te lleva a rendirte. Es una rendición. ¿Qué clase de rendición? Es una rendición de lo que yo soy. Es una rendición de mi carácter. Es una rendición de mi manera de pensar. Es una rendición de mi manera de hablar. Es una rendición para reconocer el error que uno puede llegar a cometer. La fe hace de que tú declares que has visto la misericordia del Señor, que has visto al Verbo tocante de vida, que has visto la misericordia del Señor en favor de tu vida. La fe te hace alcanzar aquellas cosas que para ti son imposibles, pero en Dios todo es posible. ¿Para quién? Para los que creen en su nombre, para los que tienen fe, para los que dicen papá o papá no, porque suena feo, papá, en tus manos estoy. Señor, que yo mengue para que tú crezcas en mí. Amén. Señor, que mi humanidad esté sujeta a tu Espíritu Santo. Señor, que mi sabiduría no sea sabiduría de este mundo, que es diabólica, que es terrenal, sino que sea la sabiduría que viene de lo alto. Padre, porque en ti voy a alcanzar el supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús, la eternidad para estar contigo. Amén. Cree y ten fe, y verás la mano del Señor volcada a tu favor. ¿Me tienen un amén? Amén. Le damos un aplauso al Señor como nos